Somos estudiantes de medicina del curso de semiología del quinto semestre. En esta oportunidad presentaremos la semiología del sistema respiratorio, la semiología renal. La semiología neurológica. Esperamos que este material sea de utilidad para otros estudiantes. Para la evaluación neurológica, en primer lugar vamos a iniciar con el examen físico de la cabeza. Mediante la inspección y la palpación. Mediante la palpación vamos a verificar si es que el paciente tiene algunas fracturas, si es que tiene nódulos o si es que hay sangrado. Vamos a tener también lo que son puntos de referencia, que son las cejas y el borde inferior de la nariz. Tienen que coincidir con el borde superior de la oreja o el borde inferior de la oreja. Si es que hay alguna alteración en esto, podemos decir que si es que la oreja es más grande de las dos líneas, es una macrotia. Si es que es más pequeño, es una microtia. En la pupila, trazamos una línea imaginaria inferiormente que tiene que coincidir con la comisura del labio. Si es que hay alguna alteración en la pupila, puede ser referencia a lo que es un estrabismo. Y si es que el labio es más grande o más pequeño, hace referencia a los problemas de microquelia o macroquelia. Para la evaluación de los ojos vamos a realizar lo que son los reflejos, ¿no? Tanto el reflejo pupilar como el reflejo consensuado. Para eso vamos a usar lo que es la linterna. El reflejo pupilar, vamos a acercar la luz de la linterna hacia la pupila para ver si es que esto se contrae, se hace miótico. Si es que se contrae, es gracias a lo que es al reflejo fotomotor. Para el reflejo consensuado, y de igual manera, vamos a acercar la luz de la linterna hacia la pupila del paciente y vamos a verificar el ojo opuesto. También tiene que volverse miótico, debe contraerse. Si es que no ocurre esto, puede ser que el paciente tenga algún problema neurológico o algún problema en el globo ocular. Para la evaluación de la nariz, en primer lugar tenemos que valorar el tipo de nariz del paciente. Puede ser el tipo de nariz que puede ser aguileña, recta o ancha. También tenemos que verificar la simetría de la nariz para ver si es que hay una desviación de un delta Vic. Y también verificar la permeabilidad de las fosas nasales de la nariz. Y tiene que ser simétrico, como ya se explicó, el borde inferior de la nariz con el borde inferior de la oreja. Para la evaluación de la boca, en primer lugar vamos a inspeccionar lo que son los labios, la coloración de los labios, de color, si es que el labio es de color rosado o si es que es pálido. También le pedimos al paciente que abra la boca para valorar la hidratación de las mucosas, el color de las mucosas también, el número de dientes, si es que están completos o incompletos. También se va a evaluar lo que es la lengua, qué tipo de lengua tiene el paciente. Hay tipo de lenguas que nos va a hacer pensar en otros diagnósticos, ¿no? Como puede ser la lengua saboreal, tostada, la lengua de fresa, bífida, escrotal, cerebroide o geográfica. También vamos a valorar el aliento del paciente, si es que es aliento urémico, si es que es un aliento a ajos, si es que es un aliento a manzana, y entre otros, que nos puede hacer pensar en un diagnóstico del paciente. Para determinar la agudeza visual del paciente vamos a usar la tabla de Snyder. La tabla de Snyder tiene dos caras, una cara para los adultos y otra cara para niños. En los niños el niño nos va a decir en qué dirección va la letra, si es hacia arriba, la derecha o hacia la izquierda. En este caso voy a usar la tabla para adultos. Vamos a proporcionar al paciente un objeto para que se tapa los ojos a una distancia de 6 metros. F, T, X. Respecto a esto podemos evaluar lo que es la agudeza visual, tanto un ojo primero tapando lo que es la derecha y luego la izquierda. Es solamente un ejemplo en cómo se usa lo que es la tabla de Snyder. Para evaluar el oído del paciente usamos lo que es el instrumento médico, que es el otoscopio. Vamos a colocar el otoscopio en el conducto auditivo externo del paciente, verificando la membrana timpánica. Si es que la membrana timpánica tiene color verdoso, plomizo o rojizo, hace referencia a que el paciente tiene infección. En este caso, la paciente está sana y no tiene ninguno de esos colores. El diapasón. Hacemos un golpe suave en una superficie dura y lo ubicamos cerca del conducto auditivo externo de la paciente.
Si la paciente no puede diferenciar las vibraciones de sonido en un conducto auditivo externo, puede ser por alguna lesión de un nervio o problemas en el conducto auditivo externo. Y para eso se hace lo que es la prueba de Raynaud-Weber. Igual, se hace el golpe en una superficie dura y ponemos en la parte frontal. La paciente tiene que sentir lo que es las vibraciones en ambas partes, por igual, ¿no? En una parte derecha o izquierda. Para la evaluación de la sensibilidad, pedimos al paciente que cierre los ojos. Con un objeto en punta hacemos una presión sobre el brazo. Y la paciente tiene que diferenciar que el objeto en punta o cuántos objetos en punta le está haciendo la presión. O podemos dibujar lo que es una letra y la paciente tiene que mencionarnos qué letra es. ¿Qué letra he dibujado, paciente? Muy bien, entonces la paciente hace referencia a que está bien en cuanto a la sensibilidad. Para la evaluación de los reflejos vamos a usar lo que es el instrumento, el martillo. El martillo tiene dos partes, ¿no? La parte gruesa y la pequeña. La parte gruesa es para la evaluación de los ligamentos mayores y la parte pequeña para los ligamentos menores. Continuamos con la evaluación de reflejos de la labelar. En la región labelar del paciente hacemos una pequeña percusión. La paciente tiene que parpadear. Continuando con el reflejo mentoniano, puede ser lo que es directa, de frente, con un martillo, o indirecta, con un dedo. Y hacemos una pequeña percusión. La paciente igual tiene que parpadear. Luego hacemos lo que es el signo de Chapostec. Es una pequeña percusión, lo que es en el hueso del pómulo. Si es que el paciente empieza a temblar, es porque tiene hipocalcemia. Y finalmente hacemos lo que es el reflejo rotuliano. Nos ubicamos en el ligamento rotuliano de la paciente. Y hacemos, puede ser directamente con la mano, que la paciente va a tener el reflejo rotuliano, o con el martillo. Entonces nos ubicamos en la región, en el ligamento rotuliano del paciente y una pequeña percusión. La paciente va a tener ese reflejo que es el rotuliano. Tecnología del sistema respiratorio. Para evaluar el sistema respiratorio es imprescindible conocer la topografía del tórax. Para ello, evaluaremos la región anterior del tórax, la región posterior y la región lateral del tórax. La topografía de la región anterior del tórax va a estar delimitado por líneas convencionales que delimitarán regiones convencionales. Vamos a comenzar por la región anterior. En la región anterior del tórax se va a delimitar mediante líneas. Una línea axilar anterior en ambos lados, una línea mamilar o a nivel de la tetilla, una línea paraesternal al borde del esternón y una línea medio esternal. Horizontalmente se delimitarán una línea clavicular que va a ir a ambas clavículas, una línea a nivel de la tercera costilla y una línea a nivel de la sexta costilla. Estas líneas convencionales delimitarán regiones convencionales. Una región superior a la clavícula, una región supraclavicular, inferior a la clavícula, una región infraclavicular, una región mamilar y una región hipocondriaco, ¿no? Eso es con relación a la topografía anterior del tórax. En la región lateral del tórax delimitaremos una línea axilar anterior, una línea axilar posterior, una línea transversal a nivel de la sexta costilla y una línea a nivel del reborde costal. La línea transversal que delimita en la sexta costilla delimitará una región axilar y una región infraaxilar. Del mismo modo, la topografía posterior del tórax estará delimitado por una línea axilar posterior, una línea escapular que irá al borde interno de la escápula y una línea espinal o vertebral. Horizontalmente nos delimitaremos una línea escápulo-espinal, una línea infraescapular y una línea por el borde de la 12ª costilla,
¿no? De la diapositiva número 2. Estas líneas convencionales delimitarán regiones convencionales. De la línea escápulo-espinal en la porción superior delimitará una región supraescapular, debajo delimitará una región escapular y debajo de la región escapular una región infraescapular. Estas líneas convencionales servirán para realizar la auscultación del paciente. Durante la inspección. La inspección es el procedimiento mediante el cual el médico se percata de algunas características o anomalías que pueda presentar el paciente. La inspección estará dividido en inspección somático general, inspección de tórax estático e inspección de tórax dinámico. En la inspección somático general, el médico tendrá que evaluar la actitud del paciente o la posición de éste. Por ejemplo, presentándose algunas dificultades en la respiración. Por ejemplo, tenemos ortopnea, es la dificultad respiratoria cuando el paciente está de cúbito dorsal, platipnea o trepopnea también. También el médico deberá percatarse de la facies del paciente. La facies, que es característico del sistema respiratorio, anomalías que se presentan en el sistema respiratorio. Por ejemplo, tenemos la facies disneica, la facies neumónica, la facies adenoidea, entre otras facies. También el médico deberá percatarse de la constitución del paciente, siendo este un paciente normotipo, un paciente estonotipo y un paciente euritipo. También deberá verificar el estado nutricional del paciente. Es porque en algunos casos el estado nutricional del paciente es característico de una patología. Por ejemplo, tenemos en los casos de las personas caquéticas, podría estar relacionado con un problema de tuberculosis. También el médico deberá evaluar el estado de la piel y paneras del paciente, pudiéndose identificar, por ejemplo, cianosis, acropaquia en algunos casos. Segundo, en la inspección en tórax estático, el médico deberá percatarse de algunas anomalías o tipo de tórax que presenta el paciente. Por ejemplo, tenemos el tórax entonel, característico de las personas con enfisema, o también denominado tórax enfisematoso. También tenemos lo contrario, el tórax tísico, paralítico o plano. También algunas anomalías en el apéndice sifoides, como tenemos el pectum excavatum o tórax del zapatero, pectum carinatum o tórax de pollo o tórax en quilla también denominado. También el médico durante la inspección podremos fijarnos de la estructura o la alineación de la columna vertebral, presentándose algunas anomalías como por ejemplo la cifosis, lordosis, escoliosis. Como tercer punto, la inspección de tórax dinámico, el médico deberá percatarse de los movimientos respiratorios del paciente, pudiendo identificar algunas anomalías en la respiración, como es la frecuencia, la taquipnea o la bradipnea. En la respiración también tiene el médico que tener en cuenta la amplitud de la respiración, presentándose batipnea o hipopneas, ¿no? También algunas alteraciones o ciclopneas respiratorias, por ejemplo, en la respiración de Cheyne-Stokes o respiración en diamante, respiración de Biot y respiración de Kussmaul, que son característicos de los pacientes con acidosis. En segundo lugar, realizaremos la palpación. La palpación es un procedimiento mediante el cual el médico se percata de algunas anomalías que presenta el paciente utilizando la sensibilidad del tacto, ¿no? En ello podemos identificar alteraciones como la sensibilidad, algunas adenopatías y alteraciones en la continuidad de la piel o alteraciones en la continuidad del tejido óseo, pudiéndose identificar, por ejemplo, las fracturas de la clavícula, fracturas del esternón, fracturas de la costilla, etc., ¿no? También identificaremos algunas adenopatías que son secuelas de la tuberculosis o el cáncer, para el cual el médico deberá realizar distintas maniobras. Durante la palpación, pediremos al paciente que se ponga en posición sentada y para evaluar la elasticidad torácica. Para evaluar la elasticidad torácica utilizaremos una técnica denominada la técnica de amplexión, donde utilizaremos ambas manos. Una mano pondremos en la región posterior del paciente y la otra en la región anterior del tórax, a nivel del apéndice sifoides. Pediremos al paciente que inspire lentamente y que expire lentamente. Nos daremos cuenta que existe una elasticidad torácica en un paciente normal.
La segunda maniobra que utilizaremos en la palpación es la maniobra de Lowenberg, o también denominado la maniobra de manos cruzadas, que consiste en evaluar la movilidad respiratoria del paciente. Esta maniobra consistirá en poner ambas manos a nivel del apéndice sifoides, cruzarlo y pedir al paciente que inspire. Expire. Nos damos cuenta que la movilidad respiratoria del paciente en este caso es normal, pero identificaremos que el paciente tiene alguna dificultad respiratoria, taquipnea o bradipnea según los movimientos del paciente. El tercer punto en la evaluación del paciente durante la palpación consiste en evaluar la expansión o amplexación torácica, ¿no? En este procedimiento pediremos al paciente que se siente y mediante la utilización de ambas manos podremos evaluar la expansión torácica. La expansión torácica lo evaluaremos mediante dos técnicas o maniobras. La primera maniobra es la maniobra de Lasseguet. La maniobra de Lasseguet consiste en poner ambas manos en el reborde costal de la 12ª costilla, con una separación de ambos dedos de 4 a 6 centímetros y pedir al paciente que inspire lentamente y expire. Nos damos cuenta que durante la inspiración ambos dedos se separan y durante la expiración ambos dedos se unen. En ello nos daremos cuenta si la expansión es anómala, una de ambas manos se separará y el otro quedará estático, pudiendo ser derecho o izquierdo. La segunda técnica o maniobra es la técnica o maniobra de Rual. La maniobra de Rual consiste también en la utilización de ambas manos y ponerlo en la región del hombro del paciente, con una separación de 1 a 2 centímetros, ¿no? Y pedir al paciente que inspire. Expire. Nos damos cuenta que durante la inspiración ambos dedos se separan y durante la expiración ambos dedos se unen. En ello consiste la técnica de expansión torácica o amplexación. Durante la palpación en el examen del sistema respiratorio, también identificaremos o evaluaremos las vibraciones vocales en el paciente. Para evaluar las vibraciones vocales en el paciente, le pediremos al paciente que se siente y mediante unas maniobras evaluaremos las vibraciones vocales. Por ejemplo, la maniobra de Moneret. La maniobra de Moneret consiste en la utilización de la palma de ambas manos, ponerlo en la región posterior del tórax del paciente y pedir que pronuncie la palabra 33. 33. Una vez más. 33. O la palabra ferrocarril. Ferrocarril. Una vez más. Ferrocarril. Estas palabras 33 y ferrocarril son notorios la pronunciación o sobresale la pronunciación de la palabra R y en ello podemos evaluar el estado o algunas anomalías en las vibraciones vocales. También mediante la técnica de Grancher podremos identificar estas anomalías mediante la utilización de ambos puños de las manos en la región posterior del paciente. También del mismo modo pediremos al paciente que pronuncie estas palabras. También mediante una tercera técnica no muy usada, que es la técnica de Eichhorn. Mediante esta técnica utilizaremos el borde cubital de la mano, ponerlo en el reborde inferior de la escápula y pedir al paciente que pronuncie la palabra 33. Hay que tener en cuenta que las vibraciones vocales en el hombre van a ser barítono o de un tono barítono y en la mujer va a ser de un tono soprano, ¿no? Hay que tener en cuenta también que estas vibraciones vocales, si están aumentados, podrán deberse a una condensación pulmonar, a una neumonía, a una fibrosis pulmonar, a un síndrome cavitario. Si están disminuidos, podremos identificar en casos de derrame pleural, atelectasia, enfisema y en algunos casos en pacientes obesos. Como tercer paso, el médico deberá realizar la percusión. La percusión es el procedimiento mediante el cual el médico utiliza ambos dedos de las manos para identificar la anomalía en algunas sonoridades o sonidos en el tórax del paciente, ¿no? En ello se clasifica una percusión directa y una percusión indirecta. La percusión indirecta, o la más conocida, es la percusión dígito-digital o la percusión de Gerard, donde el médico utiliza un dedo plesiómetro
sobre la cual percutirá a través de un dedo percutor, realizando la comparación con el otro hemitórax para identificar la anomalía en los sonidos. El segundo técnica de percusión utilizado es la digitoangular. La percusión digitoangular es una percusión más específica sobre un segmento del pulmón, ¿no? Donde el cual el médico utiliza un dedo en forma angular, ¿no?, percutiendo sobre el mismo. Igual, del mismo modo se realiza en el hemitórax. Esta técnica también es denominada la técnica de von Plesch. El tercer tipo de percusión es la percusión directa sobre la clavícula, ¿no? Esta percusión se utiliza 3 dedos de la mano dominante y se percutirá directamente en la clavícula del paciente, ¿no?, identificando alguna anomalía en la sonoridad, ¿no? Durante la evaluación en la percusión identificaremos sonidos como la sonoridad, la matidez y el timpanismo, pudiéndose identificar algunas anomalías en los sonidos como por ejemplo la matidez o la submatidez, que son frecuentes en el derrame pleural, la hipersonoridad o el timpanismo, frecuentes en el enfisema pulmonar y en el asma bronquial, y también en algunos casos la desaparición de la matidez hepática por una ruptura en las vísceras huecas abdominales. La percusión se realiza en el siguiente orden: primero en la región anterior torácica, segundo en la región posterior y finalmente en la región lateral del tórax. Percusión. Como cuarto y último paso en la evaluación del sistema respiratorio, realizaremos la auscultación. La auscultación es el procedimiento mediante el cual el médico utiliza el estetoscopio para escuchar los ruidos pulmonares, ¿no? Para lo cual el médico deberá realizar el calentado mediante el frote del estetoscopio con una superficie lisa para dificultar o para evitar la molestia en el paciente. Hay que tener en cuenta durante la auscultación que las estructuras duras o el tejido adiposo y el tejido óseo dificultan o distorsionan la sensibilidad o la percepción de los sonidos respiratorios, ¿no? Para lo cual o por lo cual el médico deberá tener en cuenta o evadir las estructuras óseas, por ejemplo la clavícula, por ejemplo el esterno. Como cuarto punto, el médico deberá realizar la auscultación del paciente en la evaluación del sistema respiratorio, ¿no?, en el cual identificaremos 6 puntos auscultatorios importantes y la comparación entre ambos hemitórax, ¿no? Como primer punto, identificaremos el punto ubicado encima de la línea clavicular o borde clavicular superior, entre el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo. El segundo punto, debajo de la línea media clavicular. El tercer punto ubicaremos en el lóbulo superior de ambos lóbulos, superior, izquierdo y derecho, ¿no? Como cuarto punto identificaremos, en el caso del pulmón derecho, hay que tener en cuenta el lóbulo medio del pulmón derecho. En el caso del pulmón izquierdo, la porción inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. En el caso del quinto punto auscultatorio, se va a ubicar debajo de las tetillas, ¿no?, en la línea de las tetillas, o también denominado en el séptimo espacio intercostal o el lóbulo inferior. Y en el sexto punto auscultatorio se realizará en la línea media axilar, la línea axilar anterior. En la auscultación de la región posterior del tórax hay que tener en cuenta que identificaremos 7 puntos importantes de auscultación. En la auscultación de la región posterior también hay que saber o hay que tener en cuenta que tenemos que evadir la escápula o el omóplato para percibir mejor los sonidos respiratorios, ¿no? El primer punto respiratorio está ubicado a nivel de T1. El segundo punto respiratorio está ubicado entre T2 y T3. El tercero entre T4. A partir del punto respiratorio 4 para abajo, hay que tener en cuenta que estaremos auscultando la región basal del pulmón, siendo esto el
El cuarto punto respiratorio estará ubicado en T5 entre T6. El quinto punto respiratorio estará ubicado en el quinto punto respiratorio en T7, el sexto en T8 y el séptimo en T9, ¿no? La región, o también denominado una línea axilar posterior. En relación a la auscultación lateral del tórax, pediremos al paciente que gire y una mano hacia arriba. Una mano hacia arriba. El paciente, delimitaremos una región entre la sexta costilla y auscultaremos en la región superior y en la región inferior, ¿no? Una región axilar y una región infraaxilar, ¿no? En cada uno de ellos, por supuesto, pediremos al paciente que realice una inspiración profunda y una expiración profunda como lo realizamos en la región anterior. Finalmente, en la evaluación del sistema respiratorio, identificaremos los ruidos respiratorios normales en el paciente. Los ruidos respiratorios se clasifican en tres: los ruidos bronquiales, los ruidos vesiculares y los ruidos broncovesiculares, que tienen la característica de ambos. Los ruidos bronquiales se localizan en la porción superior de la tráquea. ¿No? En este caso, pondremos el diafragma y pediremos al paciente que inspire. Expira. Inspira. Expira. Este tipo de ruido tiene un tipo característico, un sonido agudo y un tono intenso áspero. El segundo ruido es el ruido vesicular. El ruido vesicular se localiza debajo de la tetilla en la séptima costilla entre la línea medio axilar anterior, ¿no? De igual forma, pediremos al paciente que inspire y expire. Inspire y expire. Los ruidos vesiculares es un tipo de ruido que de una intensidad baja y un tono grave. Finalmente, identificaremos el ruido broncovesicular, que tendrá las características de ambos. El ruido broncovesicular tiene un sonido de intensidad moderada y un tono medio. Para identificarlo, lo tomaremos entre el primero y segunda costilla, ¿no? De igual forma, pediremos al paciente que inspire y expire. Inspire y expire. Esos fueron los ruidos respiratorios normales en el paciente. Por lo contrario, los ruidos respiratorios adventicios. Los ruidos respiratorios adventicios se caracterizan según la localización en el sistema respiratorio. Las vías respiratorias altas se caracterizan por presentar los ruidos respiratorios anormales, como el estridor, por ejemplo. Los ruidos respiratorios de la vía respiratorias bajas se caracterizan como, por ejemplo, el roncus o las sibilancias. Y en caso de presentarse alguna inflamación, el paciente presentará el estridor, ya sea un estridor húmedo o un estridor crepitante. En la semiología renal vamos a identificar las 4 técnicas de exploración física, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección es un método que nos aporta poca información, sin embargo, esta información es muy relevante para llegar a un diagnóstico renal en el paciente. Los pacientes que presentan alguna alteración renal van a presentar una fascia edematosa. El edema se va a ver más marcada a nivel palpebral en el paciente. Además, el paciente va a tener palidez de los tegumentos, lividez a nivel de los labios y sequedad de la piel debido al edema. Va a tener el paciente a nivel de la piel una coloración amarilla. Esta coloración se va a dar debido al urócromo retenido en la orina. Sabemos que el urócromo es quien le da la coloración amarilla en la orina. Bien, inclusive el paciente puede llegar a presentar un aliento urémico, es decir, un aliento a orina. Vamos a seguir con la palpación, explicando cuál es la importancia de la palpación. Al realizar la palpación en el paciente, vamos a identificar presencia de masas, identificar
el tamaño del riñón y también la forma. Además, qué consistencia tiene, si esta tiene una consistencia dura o una consistencia blanda, si los bordes son regulares o mal definidos y si es fija o desplazable. Bien, vamos a explicar cuáles son las maniobras de palpación, los puntos renales y los puntos ureterales. En cuanto a las maniobras de palpación, vamos a explicar 6 maniobras de palpación, teniendo la maniobra de Guyon, la maniobra de peloteo renal, la maniobra de Glenard, la maniobra de Israel, la maniobra de Geller y la maniobra de Montenegro. La maniobra de Guyon se utiliza para demostrar si existe algún grado de desplazamiento o agrandamiento renal. Vamos a identificar nuestras manos, siendo en mi caso mi mano derecha, mi mano dominante y mi mano izquierda, mi mano no dominante. El examinador debe colocarse en el lado del riñón a evaluar. En este caso evaluaré el lado derecho. Bien, el paciente debe estar de cúbito dorsal o cúbito supino, como en este caso, con los músculos completamente relajados. El miembro inferior debe estar ligeramente flexionado en la región a evaluar. Bien, mi mano no dominante se va a colocar en relación al reborde costomuscular, mientras que mi mano dominante se va a colocar paralelo al eje longitudinal del paciente. Se pide al paciente que inspire, por favor. Se realiza una presión profunda con el pulpejo de los dedos. Expire, por favor. Inspire nuevamente, por favor. Expire, por favor. Vamos a continuar con la maniobra de peloteo renal. Para realizar esta maniobra, el paciente se debe encontrar de cúbito dorsal o cúbito supino, en completo estado de relajación muscular, mientras que el examinador se debe colocar al lado opuesto del riñón a evaluar. En este caso, evaluaré el riñón izquierdo. Para esta maniobra, mi mano no dominante será colocada en la región costomuscular, mientras que mi mano dominante será colocado paralelo al eje longitudinal de mi paciente. Se deben realizar movimientos rápidos, bruscos y repetitivos, de esta manera. Cuando la maniobra es positiva, la mano dominante percibe un suave choque intermitente que corresponde al riñón que pelotea en su atmósfera gaseosa ante el impulso provocado por mi mano no dominante. La maniobra de Glenard se realiza para percibir la movilidad renal. Para realizar esta maniobra es importante que el examinador se encuentre en el lado del riñón a evaluar, que el paciente se encuentre de cúbito dorsal o cúbito supino en completo estado de relajación muscular. Con mi mano no dominante colocaremos en el área del reborde costal, mientras que mi mano dominante será colocado sobre el área del mesogastrio, para impedir así el paso del riñón sobre la línea media, de esta manera. Esta maniobra va a constar de 3 tiempos. La fase de acecho, que es la que estamos viendo en este momento, que es la fase preinspiratoria, la fase de captura, cuando se pide al paciente que inspire, y la fase de escape, se produce en la expiración. Esta maniobra se realiza para percibir la movilidad renal. Vamos a continuar con la maniobra de Israel. Se pide al paciente que se coloque de cúbito lateral, en este caso de cúbito lateral izquierdo, para poder evaluar el riñón derecho. Se pide que la mano izquierda coloque debajo de su cabeza y que su mano derecha horizontalmente extendida. Bien, la mano no dominante se colocará en la región costomuscular, mientras que mi mano dominante se colocará en relación al eje longitudinal de reborde costal. Se van a realizar presiones con la mano dominante y con la mano no dominante se empujará hacia adelante. Se pide al paciente que inspire y que expire levemente. Aprovechando que el riñón desciende hacia la parte medial, se puede palpar masas renales y extrarrenales. Se realiza aprovechando el descenso del riñón, ya que en esta maniobra el paciente se encuentra parado. El paciente debe encontrarse con la rodilla flexionada sobre una superficie para evitar que exista tensión del lado del riñón a evaluar. El examinador debe encontrarse sentado y se realiza la maniobra con ambas manos. Mi mano no dominante será colocada en la región costomuscular y mi mano dominante
a través de los pulpejos en un eje longitudinal al paciente. Se pide al paciente que inspire. Se realiza una presión profunda. Se pide al paciente que expire. Y así de manera repetitiva en ambos lados. Maniobra de Montenegro. La maniobra de Montenegro se realiza para descartar masas extrarrenales. Se pide al paciente que se coloque de cúbito ventral, como en este caso. Con mi mano pasiva colocaremos en la región subcostal transversalmente, mientras que mi mano activa será colocada a través de los 3 pulpejos en un ángulo de 45 grados en la línea de la 12ª costilla. Se van a realizar movimientos bruscos, fuertes y repetitivos, de esta manera. Esta técnica se va a realizar en ambos lados para poder identificar si existe alguna alteración renal o presencia de masas extrarrenales en el lado derecho o en el lado izquierdo. La siguiente técnica es la técnica de percusión. En la técnica de percusión vamos a usar 2 maniobras, la maniobra de Murphy y la maniobra de Giordano. La maniobra de Murphy consiste, o también llamado maniobra puño-percusión, que consiste poner la palma de la mano en relación al riñón del área que queremos evaluar, de esta manera. O también puede realizarse de manera directa. En eso consistiendo la maniobra de Murphy, seguido de la maniobra de Giordano, que consiste que con el borde de la mano, siguiendo el reborde costal, se percute buscando dolor en el paciente. Estas técnicas se utilizan para poder identificar pielonefritis, litiasis con obstrucción o cálculos renales, además de sensibilidad renal. Y para finalizar vamos a realizar la última técnica de exploración, que es la auscultación. Para realizar esta técnica vamos a calentar el diafragma del estetoscopio para evitar molestias en el paciente. Nos vamos a colocar el estetoscopio y empezamos a auscultar desde el área del epigastrio hasta el área del mesogastrio, debido a que en esta zona se encuentra la arteria aorta abdominal. Se tiene que llegar hasta la zona del ombligo para poder identificar soplos. Seguidamente se va a auscultar a 2 centímetros del lado izquierdo del ombligo, así como del lado derecho, para poder identificar soplos a nivel de la arteria renal. Y es así como finalizamos la semiología renal.